tarde en el Gobierno de la Tarde y comentario Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. El presidente Luis Abinader acaba de ofrecer unas declaraciones de manera oficial y acaba de dar muestra de su indignación y de intolerancia a cualquier manifestación de violación de los derechos humanos, como ocurrió con la pareja de evangélicos que fue asesinada por agentes de la policía en un supuesto operativo de búsqueda de unos supuestos delincuentes en Villa Altagracia. El presidente Luis Abinader acaba de anunciar que dio instrucciones al Ministerio de Industria y Comercio para que dispongan la cancelación inmediata de esos agentes y el de Interior y Policía, la cancelación inmediata de esos agentes y el sometimiento a la justicia ordinaria de ellos, así como que hagan contacto con sus familiares, los familiares de las víctimas, para que le presten la asistencia que necesiten en cuanto a lo que tenga que ver con asuntos de asistencia o asesoría emocional y tal vez económica. Esa es la instrucción que le dio al Ministerio de Interior y Policía. Pero la verdad es que en el discurso, en las declaraciones del presidente se notó, en cuanto a lo que uno tiene que ver con el lenguaje corporal, se notó un alto nivel de indignación por su parte con relación a lo que ocurrió anoche con esa pareja de evangélicos, que bueno, puede ser una pareja de ciudadanos, no necesariamente que sean cristianos o no sean cristianos, pero se trata de individuos civiles que estaban en un culto, en una acción que no tenía nada que ver con actos delincuenciales, y no hay duda de que hubo una imprudencia de parte de los agentes policiales en el supuesto cumplimiento de su deber. Bien, entonces también, bueno, a propósito, ya entrando en materia en mi comentario, ayer en la rueda de prensa que sostuvo el gobernador del Banco Central, tuve la oportunidad de preguntarle al gobernador sobre una inquietud que tienen representantes del sector financiero principalmente, en cuanto a la necesidad de que en la República Dominicana sea creado un fondo de garantía a los fines de que el sector financiero pueda prestarle a las empresas, a los micro, medianos, pequeños empresarios, de empresas que tuvieran cierta dificultad, pero que sean empresas viables o salvables, a los fines de que puedan capitalizarse. Que ese fondo de garantía sería aportado, por supuesto, por el Estado en una proporción y tal vez por el propio sector financiero cubierto en otra proporción. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, reaccionó de una manera muy categórica. Lo primero que dijo fue que no es posible crear un fondo de garantía por cuenta del Estado, que el Estado no está en condiciones de asumir un fondo de garantía, porque eso implicaría, si es un fondo de garantía cubierto por la autoridad monetaria, implicaría entonces la emisión de dinero inorgánico, y no es posible emitir dinero inorgánico. Y que entonces también él ha observado, y así mismo lo dijo, cuando usted ve los niveles de rentabilidad del sector financiero, de la banca aquí, que ayer precisamente, y así mismo dijo, que ayer precisamente un banco importante del país dio a conocer que sus activos crecieron en más de un 20%. No pueden pedir un fondo de garantía. Estoy hablando con las palabras que habló el gobernador del Banco Central. Entonces hizo referencia a que el gobierno, a través de la autoridad monetaria, ha puesto a disposición de la banca a tasas de interés muy, pero muy bajas, precisamente para que presten a tasas de interés también muy bajas, 215 mil millones de pesos como forma de paliar la situación de los sectores productivos, de las micro, pequeñas, medianas empresas y del público en general. El gobernador del Banco Central dijo incluso que de esos 215 mil millones de pesos hay 39 mil millones de pesos que fueron dispuestos para financiar a micros y pequeños empresarios. Y ese financiamiento, 39 mil millones de pesos, a una tasa que no debería exceder un 8%. ¿Por qué? Porque el dinero que se ha puesto a disposición de parte de la autoridad monetaria a el sector financiero para financiar a esas pequeñas y medianas empresas ha sido una tasa de un 3%. Un 3% para que presten a un máximo de un 8% y tendrían un margen de ganancia y de cubrimiento de sus gastos operativos de 5 puntos porcentuales. De los 8, 5 para ganancias y operatividad y 3 para pagarle, por supuesto, al Banco Central por el rendimiento de dinero que
que le están poniendo a su disposición. Entonces el Banco Central sí, el gobernador sí hizo referencia a un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional, que ya se aprobó, creo que en una de las cámaras, creo que en la Cámara de Diputados, y eso sí él dice que debería aprobarse ese proyecto, que es un proyecto de ley que crea un fondo de garantía recíproca. Entonces le dice, ese fondo de garantía recíproca sí sería factible, porque es un fondo de garantía recíproca que se crearía, como su nombre lo indica, con la reciprocidad del sector financiero y de los beneficiarios de esos préstamos, que entonces harían un aporte cuando estén en buenas condiciones, para entonces crear una especie de fideicomiso, un fondo que serviría de garantía en la medida en que vayan otra vez tomando préstamos adicionales. Pero sería un fondo de garantía creado por el propio sector privado, por los propios beneficiarios de esos financiamientos, pero no por el Estado. Dijo, el Estado no está en condiciones de asumir un fondo de garantía. Y dijo incluso, nosotros hemos hecho consultas en el mercado internacional con organismos internacionales que nos han dicho que no es posible eso, que las condiciones no son factibles. Luego de una crisis económica generalizada por la pandemia, que entonces los estados tengan que asumir un fondo de garantía. Y dice que consultó eso con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Centroamericano de Inversión, el BCI de Centroamérica, con otros organismos internacionales. Y que consultó también con otros gobernadores del Banco Central de otros países parecidos o con economías parecidas a la nuestra, que también han manifestado que no hay forma. La pregunta que nosotros le hicimos, que se la hice yo específicamente, fue esa, porque lo que le pregunté fue, primero, si es factible la creación de un fondo de garantía. Y luego, en caso de ser factible, ¿qué están haciendo las autoridades monetarias y gubernamentales para la creación del fondo? Y esa fue su reacción. Una reacción muy categórica. Primero porque los representantes de la banca, el sector financiero, le ha ido bien. O sea, no han tenido dificultades en términos de rentabilidad y que por lo tanto pueden asumir algo de riesgo. Y dijo textualmente eso, dijo, el sector financiero ha sido muy diligente, el sector financiero ha sido colaborativo, el sector financiero ha sido solidario, el sector financiero ha estado dispuesto siempre en esta situación de crisis a ayudar, a cooperar, a aportar en cuanto a las facilidades para otorgarle renegociación y refinanciación a los sectores que así lo han demandado en esta situación difícil económica, y se lo agradecemos. Ahora, no podemos crear un fondo de garantía asumido por el Estado. Que asuman su riesgo. Así mismo dijo, que asuman su riesgo. Que bastante bien que le ha ido al sector financiero en cuanto a lo que tiene que ver con los niveles de rentabilidad. Dice que el nivel de recuperación o de rentabilidad de la banca ha sido en promedio un 21%, un 21% del capital o de su capital, en el sentido de que de esa forma, o esto indica que la recuperación de cualquier tipo de inversión en el sector financiero se logra al cabo de 5 años apenas, porque si tú tienes un nivel de rentabilidad de un 21% sobre el valor de tu capital, entonces quiere decir que en 5 años multiplicado por 20 tú tienes un 100%, por lo tanto tú recuperas en 5 años cualquier tipo de inversión que hagas en el sector financiero. Y que por eso entonces el sector financiero tiene que asumir su propio riesgo. Claro, no descartó la creación de un fondo de garantía, porque dijo, lo que hay que hacer es aprobar la ley que crea el fondo, el proyecto de ley que se elaboró incluso en el Banco Central, las autoridades monetarias en coordinación con el sector financiero, que crea un fondo de garantía recíproca, pero que sería un fondo de garantía a ser asumido por el propio sector privado, no un fondo de garantía a ser asumido por el Estado, porque el Estado como gobierno, el gobierno como Estado no tiene condición en este momento para disponer de recursos para un fondo de garantía. Y la autoridad monetaria tampoco, porque la autoridad monetaria, si crea un fondo de garantía, tendría que emitir dinero inorgánico, y eso está descartado por parte de las autoridades monetarias en este momento. Así que ya lo sabe el sector financiero,
la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, que ha estado abogando por la creación de un fondo de garantía, que se vayan al Congreso a pedirle a los legisladores que agilicen la aprobación de la ley del Fondo de Garantía Recíproca, porque el Fondo de Garantía por cuenta del Estado no va. Francis. El gobierno de la tarde.